Yo súper contenta como siempre porque de verdad que, bueno, primero que es un placer conversar contigo y bueno, que además Gracias, nos María. conocemos desde hace muchísimo tiempo y la vida pues nos ha ido juntando, ¿no? Y siempre nos junta, además por cosas maravillosas, ¿no? Por las que tenemos en común y por las cuales estamos trabajando, ¿no? Y así Totalmente. que para mí de verdad es un placer además hablar con mujeres visionarias como tú. Así que Gracias, querida. comencemos esta conversa que promete. Buenísimo. Bueno, Vanessa, pues ya muchas de las seguidoras de Visionarias pues ya te conocen y quienes no te conozcan, pues les voy a contar un poquito de quién es Vanessa, ¿no? Vanessa es fundadora y CEO de pollitoinglés.com, que bueno, que lo creaste hace muchísimo tiempo y fue a partir de ahí. Yo siempre digo que tú eres una emprendedora en serie porque de repente no vas parado de crear cosas, ¿no? Y de ahí tienes a Moms Data, que además es bien interesante porque es todos estos estudios que tú haces, además con clientes como Procter Gamble México, como Procter Gamble Chile, Brasil, Cargill, etcétera, ¿no? Y estás Sí. sobre todo con mucha presencia en México, Venezuela y Estados Unidos. Y en ese proceso de crear, ¿no? Pues has creado con Susana Reina, que es otra persona a la cual también quiero muchísimo, ¿no? Que es Femdata Consultoras y están haciendo estudios muy interesantes de todo relacionado con políticas de igualdad y en las empresas, ¿no? Y de ahí viene ese libro tan bello del cual hablamos, ¿no? En una entrevista que te hicimos hace Sí. poco en Visionarias, que es Manual del Buen Aliado por la Igualdad, que de esto seguramente tocaremos algo. Pero lo que nos trae aquí es un tema sigue creando Vanessa y está liderando una organización que se llama sinpausa.org, ¿no? Sin Pausa es una comunidad de que, bueno, yo vi cuando nació hace poco, en donde Muy estamos poquito. muchísimas mujeres en la pre y menopausia. Y Así me es. encanta esto porque, bueno, yo creo que ya se están rompiendo tabús, que ya no nos da tanto reparo y tanto miedo a hablar ni de menstruación, ni de menopausia, etcétera, etcétera, y tratar de romper esos estereotipos, porque no solamente es romper esos estereotipos hacia afuera, ¿no? Y con todas Claro. esas creencias, sino con nosotras mismas también, y darnos Totalmente. cuenta que no estamos al final de nuestra vida, que ya nuestra vida es horrible, que tenemos la menopausia, que ya no podemos vivir, etcétera, etcétera. Y bueno, ya me dirás tú cómo lo vives, pero yo, cuando cumplí 50 años, yo lo viví como una liberación. Así Ay, qué que bueno, qué bueno. me encantaría, Vanessa, bueno, encantadísima de hablar de este tema contigo, porque además estás organizando el festival para el 30 y 31 de octubre, que de esto vamos a hablar. Pero primero, cuéntame cómo llegaste a crear sinpausa.org y de repente un buen día me dices, estoy haciendo este festival 2 días para hablar de menopausia. Cuéntame un poquito. Bueno, te cuento que bueno, el 19 de septiembre cumplí 50 años y sí ha sido una edad que a mí particularmente me ha impactado. Ya yo venía sintiendo, bueno, más allá de los síntomas que atravesamos, que es importante también visibilizarlos, ya yo me había dado cuenta en este mundo del emprendimiento y el ecosistema emprendedor que como que a partir de los 35 tú vas quedando como fuera de las convocatorias, fuera de los concursos de emprendimiento. Yo por lo menos con Pollito Inglés ya desde la década de los 30 era muy activa participando, buscando recursos, buscando fondos para poder sustentar una idea, poder validarla, poder desarrollarla. Pero desde ese momento para acá, que nosotros fuimos muy afortunadas en recibir hasta 3 premios de emprendimiento, incluso un programa de aceleración financiado por IBM, me he dado cuenta que ya cuando uno cumple ya cerca de los 40, ya queda fuera del rango de edad de esas invitaciones y de esas convocatorias. Ya yo venía con esa sensación de, bueno, pero ¿qué pasa? Ninguno de estos concursos me habla a mí porque yo tengo más de 40. ¿Por qué? Y que vamos quedando fuera de ese rango visible, de ese rango de oportunidades, de posibilidades, que incluso incluye financiamiento. ¿Por qué?
curiosa pregunta, ¿no? ¿Por qué después de los 40 empezamos a salir como un público con tan maravilloso potencial? Yo digo maravilloso potencial porque imagínate, en tus 40 ya tienes 20 años de experiencia, has recorrido un montón de cosas, de caminos, de trayectorias que más bien te fortalecen profesionalmente y te van dando una autoconfianza que a lo mejor a los 20 ni siquiera tienes. Entonces, ese es como el origen, ¿no? Yo ya venía como con esa sensación y el año pasado asistí aquí a un evento del Poder Judicial de México enfocado en menopausia y me pareció interesante porque se estaba apenas poniendo en la agenda, incluso jurídica, el tema de atender a las mujeres en periodos de menopausia. Ahora, yo creo que hay una distinción importantísima que hay que hacer, que es el tema de la peri y menopausia. O sea, menopausia es cuando ya las mujeres, pues definitivamente ya no tienen sus menstruaciones, ya no tienen posibilidades reproductivas, y eso no debería anularnos como mujeres, como profesionales, ¿no? Yo creo que es importante hacer ese llamado, ¿dónde estamos poniendo el valor como sociedad en las mujeres? Porque si el único valor al que estamos asociando a una mujer en esta sociedad es la maternidad, por supuesto que la menopausia entonces implica, bueno, anularte de la vida en todas las perspectivas. Pero tenemos que ir construyendo esa desvinculación del valor de las mujeres solamente por su capacidad reproductiva. Eso primero, que eso ya yo tengo años trabajando en eso, pero ahora con la menopausia se afinca mucho más, ¿no? Y lo otro es que la perimenopausia, que son esa etapa previa a la menopausia, puede durar hasta 15 años. Entonces, hay mujeres que ya desde los 35 años estamos sintiendo síntomas de premenopausia, que es la perimenopausia. Entonces, bueno, todo eso son mensajes que influyen en toda esta campaña. Y el otro motivo o causa que me impulsó a crear esta comunidad, que está creciendo rapidísimo, Marita, o sea, yo estoy súper feliz. Sí, yo estoy impresionada, sí. Está creciendo súper rápido y mientras más lo visibilizamos y más personas nos unamos, más mujeres nos unamos, más rápido va a crecer y más presionamos, hacemos presión a esta sociedad para romper esas discriminaciones. Pero te cuento otra cosa, con Monsata, como tú bien lo mencionaste al inicio, nosotros hacemos investigación de mercado a la medida de estas grandes empresas. Y el otro motivo, la otra inspiración que tuve para crear este grupo es que esos estudios, en su mayoría, que ya yo tengo desde 2016 realizando, se hacen mayoritariamente hasta mujeres de 35 años. Estudios de mercado hasta mujeres de 35 años. Y a mí eso me tiene perpleja. O sea, ¿qué pasa con nuestras mujeres a partir de los 35? Sí. Todavía tenemos menstruaciones, tenemos más capacidad de compra, hemos logrado mayor autonomía económica, tenemos más autoconfianza. ¿Por qué no le estamos preguntando cosas de tendencias de consumo, preferencias de consumo a mujeres a partir de 35? Sí, es que a mí eso que tú dices me impresiona, y perdona que te interrumpa, porque yo cuando vine a Madrid, en las veces que vine a Madrid, dije, bueno, voy a vivir en Madrid, y yo tenía 34, 35 años, yo no conseguía trabajo. Yo llamé a un departamento de recursos humanos de una cámara de comercio y me dijeron, ¿por qué no escondes tu edad y por lo menos conseguir una entrevista? Yo decía, ¿pero qué? Si tengo 35 años, yo no me lo podía creer. Y fue en esa época que empecé con todo este tema del edadismo, que yo decía, ¿qué es el edadismo? ¿Qué es esta palabra? No entendía. Y no entiendo, y es lo que tú me estás diciendo. Entonces ahora con todos estos estudios que nos ponen afuera, ¿pero por qué? Nos ponen afuera, o sea, desde estudios de mercado, desde lo que te comentaba de los concursos, oportunidades, financiamiento. Pareciera que nos morimos a partir de los 35 años, o sea, cuando más seguras nos sentimos, con más experiencia. Y estas discriminaciones y este edadismo es especialmente fuerte en mujeres,
porque en hombres, como no tenemos la discriminación por maternidad, como no tienen la discriminación por maternidad, pues pareciera que con más edad hay más liderazgo, mayor empoderamiento, más poder de decisión, más experiencia. Pero ¿por qué en las mujeres no pasa lo mismo? Son las preguntas que debemos hacernos. El tema es problematizar la realidad, o sea, es intervenirla, es cuestionarla, ¿no? Y por qué está ocurriendo y por qué el sistema nos está tratando de esa manera a partir de los 35 años. Entonces, esto es como un llamado urgente que hacemos desde un grupo organizado, que espero que se convierta en algo mucho más masivo de lo que somos hoy en día. Apenas tenemos 5 o 6 meses y ya tenemos hasta un grupo de WhatsApp donde estamos organizándonos, donde el mensaje que yo doy como moderadora de ese grupo y además como parte de la comunidad es crear redes de apoyo, ¿no? Y además divulgar acerca de estos temas, no solo del edadismo, que es muy importante mencionarlo, hablarlo, conversarlo, visibilizarlo, sino también sobre esta etapa en nuestra salud y bienestar física y emocional. Porque sí impacta en nuestra salud mental, sí impacta en nuestro cuerpo, incluso hasta en nuestro dormir. Antes dormíamos a lo mejor como un bebé y bueno, llega un momento donde esto ya no se logra con tanta facilidad, y cómo las hormonas impactan en las mujeres. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, primero porque somos el 50% de la población del mundo. Exacto. Primero por ahí. Segundo, porque la salud tradicionalmente no se ha enfocado sus estudios científicos en mujeres, sino en hombres. Ya es hora de que se desarrollen más estudios basados en mujeres para desarrollar políticas públicas basadas en las necesidades completamente customizadas o adaptadas a las mujeres. Entonces, exacto. Bueno, son varios objetivos y el otro objetivo que estoy buscando es también en algún momento vamos a incorporar talleres de disminución de brechas en conocimientos, en habilidades, en tecnología, porque no queremos quedarnos atrás. Tenemos todo el liderazgo, todo el conocimiento, toda la experiencia, y por simplemente no saber cómo entrar en un ChatGPT no nos vamos a quedar atrás profesionalmente. Así que a la larga esa es la visión que tengo, de comenzar dentro de nuestra plataforma, empezar a dar talleres que los den incluso las mismas mujeres que forman parte de la comunidad, que están sumamente preparadas, que aquí nadie está viéndole la edad a nadie, ni las canas, porque esa es la otra discriminación que he escuchado últimamente, es que píntate las canas, que no se te empiece a notar que estás envejeciendo, tienes que taparte las canas porque si no vas a salir del trabajo, te van a sacar. Y bueno, la idea es que nosotras mismas nos formemos a nosotras mismas y nos aprovechemos de un dar y recibir de la comunidad. Exacto. Bueno, ahí estoy colocando el Instagram, en donde tienes muchísimo movimiento en Sipausa, y ahí también tienes otros enlaces para también entrar en Patreon y así entrar también en la comunidad. Ahora, en ese grupo de Sipausa, ¿cuáles son los problemas que tú ves o problemas o barreras que suelen manifestar en este grupo las mujeres? Mira, y es muy interesante esa pregunta, porque fíjate que en todas las convocatorias que nosotros hacemos, desde Pollito Inglés, ahora desde Sin Pausa, siempre preguntamos cómo están, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que tienen? No es un simple formulario de registro, sino también preguntamos, mira, compártenos comentarios libres, puedes desahogarte en este espacio, qué tratamientos o alternativas estás usando, qué quieres preguntarle a las ponentes, por ejemplo, en este festival que tenemos la semana que viene. Y fíjense, una de las cosas, yo te voy a leer algunas, ¿no? Como para verlo aquí, déjame abrirlo un poco, porque no me las sé todas, llevamos como 300 mujeres registradas, pero fíjense, cómo mejorar la autoestima, cómo gestionar el edadismo en mi entorno. Bueno, temas de tratamientos por los síntomas. Hay unos síntomas importantes y las mujeres de nuestra comunidad están
ávidas de conocimiento y de entender cómo gestionarlos para poder seguir teniendo una vida productiva. Bueno, muchísimo agradecimiento. Casos muy específicos de tratamientos hormonales. Volveré a ser la misma después de que termine esta etapa de perimenopausia. Hablemos de mi energía, de mi foco. Bueno, gracias por visibilizar todos estos temas. ¿A qué médicos acudir? Ni siquiera sabemos cuál es la especialidad médica que debemos acudir en estas etapas. Entonces, siempre hablamos de la ginecóloga o el ginecólogo, pero realmente el que atiende nuestras hormonas sabemos que es el endocrino. Cuando hablo de divulgación, me refiero incluso a esto, la divulgación de cuáles son las especialidades médicas que deberían atender estos temas. Pero además hay otra lucha encubierta, que es que los médicos y las doctoras o las médicas se preparen para atender estos casos de menopausia y de perimenopausia. ¿Por qué lo digo? Porque incluso en Estados Unidos, no sé si has visto, se proyectó recientemente un documental que se llama The M Factor, el factor M. Y la Federación Médica en Estados Unidos declaró que era como parte de los créditos para graduarte de doctor o doctora, debías ver el documental. Un documental que se estrenó hace una semana o menos, se estrenó el 17. Entonces, imagínate que ni siquiera las carreras universitarias de estas especialidades tienen foco en perimenopausia y menopausia. Y además tengo otro dato, o sea, la población está envejeciendo, aunque somos más longevos, estamos envejeciendo, o sea, es decir, por ejemplo, en América Latina, acabo justo de ayer mandar un informe en el que analizamos 3 pirámides poblacionales que pone en comparación la de 1950 en América Latina, la de 2022 y cómo va a ser la de 2100. No sabes el cambio de la pirámide poblacional, o sea, es impresionante. Entonces yo le decía a la persona con la que estaba reunida, mira la barra de los 30 años. 1950 era así, pequeñita. Exacto. Mira en 2022, más anchita, pero es que la de 2100 es así. O sea, es una cosa así. Sí, porque envejecemos y hay menos también, menos jóvenes, ¿no? Hay menos nacimientos también, menos ¿no? nacimientos. Y entonces yo siempre digo, pero no entiendo entonces también, o sea, porque no terminas de darle el valor también que tiene la edad de personas mayores de 30, 35, 40, porque son las de que en ese momento, además, en ese tiempo van a ser las productivas, las más productivas. Totalmente. ¿No? Yo le decía a la persona ayer, no voy a decir quién era, pero fíjense qué importante y desde el punto de vista de una visión de negocio. Exacto. Si tú quieres que tu empresa dure muchos años más, y estas son empresas que tienen planificaciones a largo plazo, tú tienes que enfocarte en estos temas. ¿Por qué? Porque en 2100 vamos a ser la mayoría en el planeta. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar eso desde hoy, crear comunidades desde hoy, visibilizar desde hoy? Porque es que en 10 años esto va a cambiar radicalmente. En 20 años, mega radical, y no te hablo de 50 años. Claro, o sea, tenemos que verlo con naturalidad. Eso, naturalidad. Y todas estas empresas a las que yo les vendo con Moms Data, pues el momento es ya. El momento es de desarrollar productos y servicios especialmente enfocados en nuestras necesidades de perimenopausia y menopausia. Este es el momento. Claro. Entonces, si vas a desarrollar nuevos productos, empieza a testearlos ya, porque eso va a ser un boom en 5 años. Un boom. Claro, o sea, claro. Y ya lo recordaremos y nos veremos las caras. Y a veces decimos, bueno, 2050 falta mucho. No falta nada. No falta nada. No falta nada. O sea, yo lo veo a la vuelta de la esquina. Si realmente queremos tener una visión de negocio, a mediano plazo sería 2050. Entonces, bueno, hay que atender todas estas necesidades, ¿no? Fíjate, puedo leerte aquí, abordar el tema de higiene del sueño, cómo podemos unirnos
para mejorar nuestro ánimo en esta etapa de la vida. Bueno, aquí hay unos comentarios y unos Bueno, testimonios. muy valioso, pero bueno, me imagino Sí, que muchos de estos temas además lo vas a tratar, ¿no? En el primer Festival sí, Sin Pausa, Creencias que Empoderan, redefiniendo la menopausia, 30-31 de octubre de este año, la semana que viene. ¿Qué significa, sí, antes de que bueno, que es sobre el festival, sí. qué significa para ti cuando pensaste además en ese nombre, redefinir la menopausia? Bueno, es un poco lo que hemos estado hablando, Sí, es pero cambiar el discurso, ¿no? ujú, Cambiemos el discurso. Yo acabo de, fíjate, para que veas cómo somos víctimas de la discriminación y a veces las normalizamos. Hay un cliente ahorita que nos rechazó el patrocinio, porque ellos no van a estar invirtiendo en un programa para mujeres en menopausia. Pareciera que la menopausia, sí, no, pero así como te lo estoy diciendo, así, así tan directo, ¿no? O sea, parece que la menopausia es el fin de la vida. Por eso es que tenemos que redefinir ese concepto. Tenemos que redefinir el lenguaje, cómo lo abordamos, o sea, con qué lo vinculamos. ¿Cuáles son esas representaciones visuales que hacemos de mujeres en menopausia? Yo, por ejemplo, que uso muchísimo Canva, yo sé que tú también, yo a veces pongo mujeres en menopausia y me salen pero ancianas, o sea, ancianitas sí, ya de 99 años, o sea, que uno entiende que a los 98 años, por supuesto, es súper respetable esa imagen, pero la menopausia no llega a los 99 años. O exacto. sea, hay mujeres menopáusicas de 45, de 50, de 48, de 49, de 52, o sea, ¿por qué nuestra imagen va a ser en el último día de nuestra vida realmente, ¿no? O sea, entonces hasta la representación visual hay que transformarla. Entonces, por eso esa palabra, ¿no? Replantearla, redefiniendo, reestructurarla, no sé, un poco era como la inspiración de este primer festival que además cuadró perfecto con el nombre, porque dije, bueno, en 2 días vamos a tener un montón de ponentes, ya son 21 ponentes confirmados, Wow, qué de bueno. más de 8 países, estamos comprometidas con el tema, sabemos que el tema apenas está saliendo a la luz, pero es el momento de presionar, ¿no? De presionar para que este tema se normalice. Y yo sé que va a ser difícil ver todas las ponencias en un mismo día, pero todas las vamos a grabar, las vamos a retransmitir, pero la idea es que entres y salgas en la medida que te quieras concentrar en alguno de los temas, porque son súper valiosos y variados. O sea, hay un primer bloque que se enfoca en salud mental y emocional, un segundo bloque que es cuerpo y bienestar físico, pero desde varias perspectivas. No es que solamente vamos a hablar de ejercicio, no. Es conectarnos con nuestro cuerpo desde varias perspectivas. Ahí tenemos, bueno, unas psicólogas y ponentes maravillosas. Y el último bloque, además donde estás tú como invitada, es ese bloque más de reinvención y transformación si cabe, ¿no? O sea, si cabe hablar de reinvención en esa etapa, si cabe hablar de replantearnos nuestro propósito, si eso es adecuado o no. Me encanta porque una de nuestras amigas en común, Roser, me decía, ¿por qué tenemos que hablar de reinvención en menopausia y menopausia? Yo estoy de acuerdo. Yo le dije, plantéalo así. ¿Por qué tiene que ser como un nuevo comienzo? No, o sea, si tú estás bien con tu vida, estás alineada con tu propósito, es simplemente es ver cómo, bueno, en ese caso sería cómo interactúas con los síntomas que pasamos y el tema de salud en esta etapa. Pero definitivamente para otras personas sí es una etapa de reinvención porque nuestro sistema, lamentablemente, con tanto edadismo y discriminaciones, nos sacan del ambiente laboral formal que todos conocemos o tradicional, y sí tenemos que buscar otras formas para seguir siendo productiva, seguir aportando toda esa experiencia que hemos reunido, porque no dejamos de ser una persona productiva a los 50 años, todo lo Claro. contrario. Es que además está ligado a todo, está ligado a la edad, está ligado al hecho de ser mujer, y en ese Totalmente. hecho de ser mujer, esa cantidad de barreras que toda la vida hemos conseguido, ¿no? Fíjate lo que está pasando en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Un hombre de casi 80 años que se está lanzando a presidente de un país.
yo imagino qué pasa si es una mujer, ¿no? Siempre hagamos ese ejercicio de sustitución, de, bueno, ¿qué pasaría si fuera una mujer la que habla como Trump, o si fuera una mujer de la edad de Trump, o si fuera una mujer con el estilo de Trump, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos dice nuestro sesgo inconsciente? Llevémoslo a la conciencia, ¿no? ¿Qué rechazo nos daría? O cómo abrazaríamos ese cambio, ¿no? Entonces, eso aplica en todo. En una empresa tienen esos mismos sesgos. Cuando ven un hombre con liderazgo, con experiencia, aunque tenga 60 años, es lo que necesitamos en esta empresa. Pero las mujeres las van sacando. Desde los 40 ya nos están sacando y ni hablar de cargos de liderazgo. Entonces, los sesgos definitivamente y esos estereotipos marcan y siguen marcando la pauta hoy en día en el sistema en el que nos desenvolvemos. Pero de eso se trata esto, ¿no? De hablarlo. Gracias por este espacio, porque es el que nos permite difundir esa reinvención y ese reabordaje de la menopausia y de las mujeres en menopausia, porque hay mujeres en menopausia en su pleno esplendor profesional. Exactamente. Porque tenemos que vincularlo a la muerte profesional de las mujeres vinculado a la menopausia. No, eso es lo que queremos cambiar, ¿no? ¿Comienza a qué hora? ¿Comienza el 30, 31 de octubre? ¿A qué hora comienza? Sí, mira, vamos a comenzar en México. Estoy todo llevándolo por hora a México, pero serían 8 horas más en España. Sí. Es a las 8 de la mañana, es muy tempranito, los 2 días para que nos dé tiempo de pasear. Creo que son 7 horas, en ese momento son 7 horas, porque cambia el horario ahorita el fin de semana. Entonces serían 7 horas, sí. Exacto, sería como a las, 8. Sí, bueno, lo voy a publicar de todas maneras ahorita aquí en el chat cuando terminemos, sí. Eso, buenísimo. Pero van a quedar grabadas las sesiones. Bueno. Yo lo que les invito es a registrarse, porque más allá del registro, que es importante para que reciban el enlace a Zoom, que lo vamos a hacer por esa plataforma, también es importante alzar nuestra voz. Y ese formulario de registro te pregunta, por ejemplo, cuáles son tus síntomas principales, si ya estás en peri o no, o si ya estás en menopausia, cuál es tu año de nacimiento. Eso nos permite también crear mensajes basados en datos para decir, bueno, nuestras mujeres desde los 35 años ya tienen síntomas de perimenopausia. Y eso nos permite a nosotras alzar la voz, compartirlo y decir, sin nombre y apellido, por supuesto, siempre con la confidencialidad del caso y la protección de los datos personales, pero sí con tus respuestas nos permites decir, mira, sabemos que los sofocos y los sudores nocturnos a lo mejor son el 90% de los síntomas que tiene una mujer a partir de tal edad. Mira, yo tengo aquí una tabla. Por ejemplo, el 45% de las mujeres que han respondido a nuestro cuestionario tienen problemas de sueño. Entonces, qué interesante poder manifestar este síntoma y decir, mira, el 50% de nuestras mujeres a partir de los 35 años tienen problemas de sueño. ¿Qué vamos a hacer sistema? Cuando hablo sistema, hablo políticas públicas, Estado, el mercado con productos y servicios que nos ayuden a nosotros en esta etapa. Eso es lo que nosotras queremos. Queremos que nos miren, ser vistas desde esas perspectivas, ¿no? Sí. Entonces, no estamos invisibilizadas, no nos morimos, no estamos encerradas en un cuarto tejiendo, ¿no? Que es como la imagen que se tenía antes. La vida cambió, ¿no? Al final las sociedades nos transformamos. Gracias a la tecnología, en diferentes ámbitos de nuestra vida, podemos alargar la vida, afortunadamente, disfrutarla más. Bueno, disfrutémosla con calidad de vida, con propósito de vida, con plenitud en todas las áreas, porque nosotras también queremos tener liderazgo, queremos tener empoderamiento, queremos ser productivas, queremos tener nuestra autonomía económica. Entonces, si todo el sistema, y cuando yo hablo de sistema siempre hablo del mercado, el Estado, la sociedad civil, la familia, los medios de comunicación, que son agentes socializadores tan protagónicos, saben de esto, nos das una voz, ¿no? Podemos tener voz y decir, estos son nuestros síntomas, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque nosotros somos el 50% de la población. También el mercado nos necesita, ¿no? Y también el Estado, porque mientras mejor estemos las mujeres, más aporte podemos hacer a nuestra seguridad social. Exactamente. Así que es un círculo virtuoso.
Así que llenar el cuestionario es clave, primero para inscribirte, asegurar el espacio, asegurar tu enlace al evento, pero por otro lado, alzar tu voz. Así que las invito a registrarse en ese cuestionario. Es muy sencillo, en realidad en 2 minutos se llena. Y bueno, tenemos ponencias increíbles. Me gustaría mencionar algunas. Fíjense, cómo las hormonas afectan tu salud mental. Salud mental, o sea, es el vínculo hormonal con la salud mental. Importantísimo entender que esto nos está pasando. Tenemos una doctora, bueno, súper influencer en Miami, súper seguida, que bueno, de verdad que tiene una calidad de información súper completa, que es la doctora Ana Causel, va a estar conectada desde Miami con los mitos en torno a tratamientos médicos. Eso también nos está pasando, que nos están bombardeando con un montón de tratamientos, pero ella ha sido siempre tan comprometida, honesta. Realmente es una doctora que se involucra y te dice, mira, por aquí no van los tiros, o por aquí sí te recomiendo esto, pero lo otro no porque no está aprobado todavía, etcétera. Ella nos va a contar todas esas cosas. Alternativas naturales para mitigar síntomas. Alimentación, relación de alimentación y emociones en menopausia. Tenemos un testimonio bellísimo de una mujer sumamente joven, pero que le diagnosticaron embarazo geriátrico por ya tener 40 años y tener su primer bebé a los 40. Y ya eso se considera embarazo geriátrico. Y el tratamiento que tuvo y la depresión posparto que le dio. Claro. Entonces, esto hay que contarlo. Esto está pasando hoy en día y le está pasando a muchas mujeres que esperamos. Yo fui una también de esos embarazos tardíos. Cada vez más las mujeres dan a luz después de los 40, porque ya sabemos las barreras que hay en tema de cuidados y todo esto. Exactamente. Bueno, como esa, maternar la menopausia. Bueno, hay una que nos va a dar una psicóloga muy, muy querida, Irene, que habla del proceso de convertirse en bruja, la psique postmenopáusica. Bueno, aquí hay de todo. Por supuesto va a estar Susana hablando de la menopausia desde una perspectiva feminista, Andrea Collazo hablando de potenciar tu sabiduría a través de la tecnología. Es un tema clave hoy en día, así que, bueno, vamos a estar hablando de Silver Coaching, Silver relacionado con la economía Silver, la economía plateada, con Claudia Calvin. Mira, y tenemos también a un hombre que lo habíamos comentado antes de empezar esta conversación, muy interesante porque él va a dar su testimonio acerca del rol de la pareja en esta etapa de la vida de una mujer. Entonces, él como esposo de una mujer que ha atravesado por toda esta perimenopausia y menopausia de una manera muy consciente con ella, junto a ella, apoyándola. Y además, en vista de esa experiencia personal, él va a hablar sobre esto, y él, como es ingeniero químico, decidió crearle a ella una especie de suplemento alimenticio para minorar los síntomas, y va a hablar sobre esta experiencia. Entonces, qué bueno. Interesante también desde el punto de vista de la pareja, cómo elevar la conciencia y normalizar que esto ocurra en la pareja, bueno, con la que estoy vinculado, ¿no? O sea, hay que humanizar las relaciones y bueno, como desde el punto de vista de la pareja puedo acompañarte, puedo aprender. A mí me impactó porque este muchacho sabía perfecto los síntomas, las causas, los términos, perimenopausia, menopausia. Incluso me habló en nuestra entrevista previa acerca de las cifras de divorcios que ocurren en esta etapa por este desbalance hormonal que, bueno, tiene un impacto en la relación de pareja y las relaciones humanas dentro de la familia. Así que hasta eso vamos a hablar, querida. Bueno, me parece súper interesante. Yo creo, bueno, no hay que perderse este festival y como dices tú, o sea, también llenar ese cuestionario que es importante para toda la información que se pueda obtener, que es en bien, ¿no? De nosotras. Totalmente. Y de todos esos temas que se pueden
que se pueden ir tratando en la comunidad, y también porque de esa manera, si no podemos por alguna razón ir a todas las ponencias, pues vamos a poder acceder a las grabaciones de estas ponencias, ¿no? Así Yo ahora que terminemos, pues voy a colgar toda la información aquí en el chat. Ya estamos terminando, que yo me quedaría sí. toda la tarde hablando contigo, pero me encantaría primero, Vanessa, que dejes un mensaje para todas esas mujeres que te vayan a escuchar cuando vean esta conversa. Gracias, Marita. Bueno, yo las invito a unirse. Creo que el mensaje básicamente tiene que estar unido a hacer red, a crear redes entre nosotras, redes de solidaridad y sororidad, bajo la premisa de que estamos atravesando por lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera esa es la invitación, y crear redes, vincularse, es hacer activismo, es llenar un formulario porque tú quieres alzar tu voz, y unidas podemos mostrar estas cifras. Entonces, es participar, es preguntar, crear redes, vamos a unirnos y qué podemos hacer juntas para que el sistema nos escuche, porque necesitamos ser escuchadas. Y yo creo que mientras más mujeres seamos unidas en estas etapas de peri y menopausia, vamos a crear esa presión social que hace falta para, mira, políticas públicas de salud adaptadas a nosotras, políticas empresariales más flexibles con respecto a mujeres a partir de los 40 años, imagínense, en plena productividad, y alargar nuestra vida productiva, ¿no? Nuestra vida no se limita a una vida reproductiva, sino que queremos enfocarnos en que el valor de nuestros aportes también es desde la productividad y desde nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y que tenemos mucho que aportar. Así que ese sería mi mensaje final. Únanse a la conversación, básicamente. Medio mensaje. Bueno, nos vemos el 30 y el 31 de octubre. Sí, gracias, querida. Muy emocionada. Y ahí, bueno, pues ahí aprendemos todas y bueno, y somos, eso que tú dices es muy importante, la sororidad, ¿no? Sí. Y el apoyarnos mutuamente, ¿no? Y es en ese camino apoyándonos que vamos a llegar a donde queremos llegar, y de la mejor manera y normal. Exactamente, así va a ser, lo vamos a lograr. Normalizar, porque es una situación normal, ¿no? Y tú eres un gran ejemplo, tú eres un gran ejemplo a seguir de creación de redes, de apoyo entre mujeres, de visibilidad a mujeres. O sea, yo creo que juntas hacemos más, y tú eso lo sigues. Exactamente. Bueno, pues nos vemos el 30, Vanessa. Un abrazo. Cuídate mucho.